La adicción es una enfermedad mental compuesta por muchos síntomas: la negación, la resistencia, la regresión, la obsesión, la compulsión, la dependencia, el vacío espiritual, la muerte emocional, las alteraciones en los sentimientos, generan una enfermedad que le causa muchísimo sufrimiento a la persona que la padece. Cuando en medio del consumo el adicto tiene un destello de lucidez y se percata de que se está haciendo mucho daño, de que quiere parar de consumir, pero no puede, es ahí cuando se ve impotente ante los comportamientos y las sustancias químicas que está consumiendo. La impotencia surge en la mente del adicto cuando se da cuenta de que no es capaz de parar ni de moderar el uso de drogas ni de otros comportamientos compulsivos. Lo que sucede es que la adicción es una fuerza impulsora tan potente, tan incontrolable, que le impide al adicto contener el consumo de drogas y de otros comportamientos compulsivos. El estado de impotencia simplemente manifiesta muchos comportamientos de los cuales el adicto ha sido protagonista principal, pero no son comportamientos de galán, son comportamientos en los que se evidencia el carácter ingobernable de su existencia. La ingobernabilidad puede ser externa o interna. La ingobernabilidad externa es aquella que los demás perciben sobre la humanidad del adicto y tiene que ver, por ejemplo, con los arrestos policiales, con los procesos judiciales, con conflictos familiares, conflictos de pareja, los despidos laborales, es decir, todos esos problemas en los que se enfrasca un adicto cuando está consumiendo e incluso a veces sin consumir, simplemente porque son manifestación del carácter ingobernable de la mente del adicto. Ejemplos de esta ingobernabilidad interna, la más típica de todas es la inestabilidad emocional. Es que el adicto no se halla feliz en ninguna parte, en ninguna situación, en ninguna relación. Entonces es un yoyo de emociones. Hoy está feliz, pero mañana está deprimido. O por la mañana está eufórico y a mediodía está hundido en un estado de melancolía y de angustia existencial. También son ejemplo de esa ingobernabilidad interna todas esas creencias sobre que el adicto no vale nada, o al revés, se siente grandioso, se siente superior al resto de los mortales, y eso es manifestación de su grandiosidad esencial. La ingobernabilidad interna también se manifiesta cuando el adicto piensa que ocuparse de sí mismo es una carga demasiado grande, especialmente por el severo problema que tiene en la gestión de sus emociones, porque ocuparse de sí mismo implica relacionarse con los demás. Y como el adicto es un enfermo emocional que está permeado por esa inestabilidad en el manejo de las emociones, entonces las relaciones se le dificultan en grado extremo. Esas son manifestaciones todas de la ingobernabilidad interna. Y la ingobernabilidad interna se manifiesta en todos esos sistemas de convicción íntimos, personales, pero que a la vez son falsos. Todas esas películas en las que se monta el adicto sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre las personas que le rodean. Todos esos elementos de vida ingobernable, tanto interna como externa, llenan de horror al adicto, porque el adicto se siente preso en una cárcel que le está costando la vida, en la que no hay valores, en las que prácticamente se siente atrapado y hundido, sumido en esos comportamientos sin que haya lugar a redención alguna.
De ahí que el adicto empiece a buscar la salida en medio de esos momentos de lucidez, de esos pocos momentos en los que la droga le permite tener algo de inteligencia para encontrar la salida a semejante cárcel tan aterradora. Él se empieza a preguntar si hay alguna forma de resolver su problema. Y es ahí, en un momento de crisis, cuando el adicto ya no puede continuar negando su problema porque ha tocado un fondo tan tenebroso y tan aterrador, porque ha superado el nivel de aguante en cuanto a sufrimiento y dolor. Es en ese momento cuando surge la rendición. La rendición es el principio de la recuperación y por medio de ella el adicto acepta que necesita ponerle una solución a su problema, que no puede seguir llevando la vida deteriorada, decadente y autodestructiva que ha llevado durante tanto tiempo. En ese proceso de rendición, el adicto tiene que aceptar su derrota. Esto es, que tiene que admitir que las drogas lo derrotaron, que las drogas lo convirtieron en un fracasado, que no puede continuar negando la realidad del consumo de drogas. ¿Cuáles son los efectos dañinos que le ha causado a su vida, a su familia y a su entorno inmediato? Al admitir esa derrota, ya el principio de rendición empieza a operar. Por ejemplo, al rendirse, el adicto empieza a comprender que se puede liberar de la rigidez, porque la adicción como enfermedad mental lo lleva a tener patrones rígidos de pensamiento y en recuperación él advierte que puede optar por la flexibilidad. La vida en sí misma es flexible y la rigidez hace parte de la muerte. La rendición lleva a que el adicto tome conciencia de que el sufrimiento, el dolor y la autodestrucción provienen de la lucha que ha entablado con su enfermedad, del combate en el que se ha ensarzado con las drogas, y que simplemente esa rendición, al apartarse del camino de la adicción, el adicto va a encontrar un sendero diferente, que es el camino de la vida, el camino de la construcción de una vida que lo conduzca a la plenitud existencial. En el fondo, el estado de rendición espiritual es lo que le salva la vida, porque al rendirse, a lograr la abstinencia total y radical de toda sustancia química que altere su comportamiento, el adicto encuentra que esa es la salida para salvar su vida. Por eso el adicto que se dispone con buena voluntad a asumir la limpieza como la única vía posible en su existencia, es el adicto que en el fondo se convierte en un ganador. Por ahí dicen que los ganadores son fracasados que lo intentaron una y otra vez hasta que ganaron. Y este es el caso del adicto que se rindió para ganar. El adicto que se rindió simplemente asumió que la batalla con las drogas era una lucha perdida y que no había forma de ganar más que rindiéndose. Ahora bien, las tradiciones espirituales hablan de que la rendición es la puerta de entrada para que la divinidad entre en el corazón del adicto. Y así es, cuando el adicto se rinde, le tiene que abrir el corazón a Dios. Y si le abre el corazón a Dios, el adicto
tiene que tomar decisiones prácticas para reconciliarse con esa divinidad. Una de esas decisiones esenciales es la de deshacerse de todos sus secretos. Aquí estamos en unas tradiciones prácticamente que se hunden por allá en el confín de los tiempos y que han resultado eficaces en las terapias para liberar a los adictos de todas las pelambres de las adicciones que los atormentaban. Y esto tiene que ver con la confesión, que es una institución que viene muchísimo antes de la Iglesia Católica y el cristianismo en general. Inclusive se piensa que los caldeos y los sumerios ya practicaban la confesión, muchos siglos antes de Jesucristo. Pero la confesión es uno de los grandes elementos que va a tener que asumir el adicto que está repleto de secretos, de reservas, que juró que se llevaría hasta su tumba. Esa reserva oculta crea un efecto de malestar y ese malestar pide droga, cualquiera sea la droga que consuma el adicto. De ahí que los programas de recuperación que se fundamentan tanto en tradiciones espirituales como en tradiciones científicas encaren la confesión. Es decir, que el adicto exponga cuáles son los guardados que tiene su cabeza. Lo que sucede es que en los orígenes de la enfermedad de la adicción existe una fuerza muy potente que se llama la represión. Y el adicto, al ir reprimiendo todos esos secretos, todas esas reservas, lo que hace es crear el caldo de cultivo perfecto para que estalle en una recaída o en un consumo. Esas reservas, esos secretos se ocultan en el fondo de la mente, por allá en los rincones más intrincados, más escondidos de la mente, es que las reservas se agazapan y son muy peligrosas porque al no exponerlas se convierten en una causa inconsciente de recaída del adicto. Por eso el adicto que se quiera recuperar en serio tiene que sondear todos los aspectos de su mente, tanto la consciente como la inconsciente, explorar dónde hay reservas, cuáles son las reservas y exponerlas a la luz, sacarlas a la luz. Y ahí que el adicto que quiera cimentar su recuperación sobre bases sólidas tenga que encontrar la forma de encarar sus reservas. El abandono de los secretos, entendido abandono como la exteriorización de los secretos, consolida la rendición. Y es esa rendición del adicto lo que le salva la vida. El adicto tiene que llegar a un punto de rendición incondicional. Y una forma de practicar esa rendición es hacer un discernimiento con respecto a lo que fue su vida en el mundo de las drogas. Por ejemplo, simplemente orientarse hacia las consecuencias negativas, los daños que le hizo la sociedad, a su familia y a sí mismo. Todo esto hace parte de la rendición. Profundizar en la rendición también lleva a que se deben cambiar los comportamientos que le hacían absolutamente imposible la vida en comunidad. Todos esos comportamientos, todas esas conductas que estaban fuera de control, hay que cambiarlos. Eso hace parte de la rendición. Y por supuesto que también hace parte de la rendición el hecho de asumir la abstinencia de drogas como el único camino posible para su existencia. Hacer ese discernimiento, hacer esa distinción de lo que fue la vida con y sin drogas, analizar todos y cada uno de esos comportamientos
llevan a que la rendición no se empañe, sino a que se profundice en ella, lo cual implica que el adicto se derrote ante las drogas, es decir, que declare que las drogas lo derrotaron, que las drogas lo condujeron al fracaso y que la única posibilidad que existe en su recuperación es que emprenda el camino de la reconciliación con la divinidad. En conclusión, es el deshacerse de los secretos lo que consolida la rendición. Y cuando se consolida la rendición, la recuperación empieza con fuerza. De este modo, el adicto se percata de que ya no tiene que vivir en el dolor de la adicción y que al haberse rendido ante Dios, que implica exteriorizar todos los secretos, su vida va a llenarse de esperanza.